A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y en esta mañana vamos a tocar el tema que hemos estado trayendo, la apostasía. Y en esta mañana vamos a tocar la quinta parte del mensaje, la apostasía. Y quizás haya alguien nuevo aquí en esta mañana y se preguntará, ¿qué es apostasía? Apostasía no es más que un engaño religioso. Espíritus engañadores que llevan a los hombres a apostatar de la fe, apartarse de la fe verdadera, apartarse de la doctrina del Señor Jesucristo para entrar en doctrinas de demonio. Eso lo dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo del 1 en adelante, porque muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso el Señor nos ministraba que es importante probar los espíritus. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 1, si son de Dios o no. Usted tiene todo el derecho como creyente probar los espíritus, probar los espíritus, probar los espíritus. Y si esos espíritus que usted oye, pastor, y los espíritus se oyen, sí se oyen, usando a hombres impíos, usando a hombres apóstatas, usted tiene el derecho a oír, a escudriñar, y si lo que se dice no es conforme a la palabra, es doctrina falsa, eso es apostasía. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. El mismo Cristo en Mateo 15 le dice a los religiosos de ese entonces, porque cuando Cristo vino era un momento de apostasía tremenda, pero una apostasía tan terrible que no pudieron reconocer quién era el que había venido. ¿Por qué Simeón reconoce lo que estaba delante de él? ¿Y por qué los fariseos y los príncipes no pudieron reconocer al que estaba delante de él? Porque el que está en apostasía no puede reconocer al Hijo de Dios, no puede reconocer lo que es del Espíritu de Dios, pero el que es guiado por el Espíritu y lleno del Espíritu sí lo puede saber, sí lo puede saber. A su nombre, gloria. Por eso Simeón dijo, bendito sea el Señor, que ahora puedo partir, porque mis ojos han visto al Redentor, al Salvador, a su nombre. ¿Y quién se lo había revelado? El Espíritu Santo, porque el deseo de su corazón era poder ver al Mesías. Y cuando vino María, que lo iba a presentar, él pudo verlo. Entendió, el Espíritu le dio testimonio que ese era el Mesías, el que iba a salvar a Israel. A su nombre, a su nombre. Mire que en Mateo capítulo 15, cuando el Señor está con ellos, el Señor le dice, ustedes guardan las doctrinas de los hombres, porque el que está en apostasía, doctrina de demonios, doctrina de hombres, cosas que no vienen de Dios. Por eso le dijo, ustedes, vuestra alabanza, porque decía, me alaban de labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque el que está en apostasía puede decir gloria a Dios, pero ¿dónde está su corazón?
en la avaricia, en la codicia, en el pecado, en la maldad. Pero el que adora a Dios en espíritu y en verdad, ¿dónde está su corazón? En Jesucristo, en amarlo, en adorarlo, a su nombre, a su nombre. Y lo menos que quiere hacer es practicar pecado. Porque el hombre que ama a Dios y que espera a Cristo, lo menos que quiere hacer es practicar pecado. Y si peca, con lágrimas le pide a Dios que lo limpie con su sangre, que lo limpie, porque quiere tener vestiduras blancas, porque quiere tener vestiduras blancas, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha. ¿Y qué significa sin mancha? Con vestiduras blancas, con obras dignas de arrepentimiento, a su nombre, a su nombre. Por eso mire lo que sigue diciendo la palabra: bendito sea el nombre del Señor. 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 Mi alma te alaba, Jesús. En el libro de Segunda de Pedro, abra la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Segunda de Pedro. Mire lo que dice su palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es eso? Apostasía. Introducirán encubiertamente, quiere decir disfrazadamente, herejías destructoras. ¿Y qué es una herejía? Una herejía es algo que el Señor no está de acuerdo en esa enseñanza. Es una apostasía, es algo que está en contra de la doctrina de Cristo. Eso es una herejía. Y eso sucedió en algunas iglesias del tiempo de Pablo, cuando Pablo habla de la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué era la doctrina de los nicolaitas? Una doctrina apóstata. Habla de la doctrina de Jezabel. ¿Qué era la doctrina de Jezabel? Una doctrina apóstata. ¿Y cuántas doctrinas apóstatas hoy en día se enseñan, alabado sea el Señor, que están en contra de los principios bíblicos y de la palabra de Dios? A su nombre, a su nombre. Por eso al pueblo de Dios le toca escudriñar la palabra. No importa el pastor que le enseñe. Yo mismo, como su pastor, le exhorto a que usted escudriñe la palabra, a que escudriñe todo lo que yo le enseño. A su nombre, gloria. Y le pida siempre al Espíritu Santo que sea quien lo guíe, porque el hombre que es de Dios se goza cuando el pueblo escudriña la palabra, porque de esa manera nunca caerá en apostasía, porque la palabra es la que nos enseña la doctrina que es de Dios y la doctrina que no es de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, mire lo que sigue diciendo la palabra. Vamos a seguir leyendo. Acordémonos que la Biblia dice que la unción nos enseña todas las cosas. ¿Y de dónde viene la unción? Del Espíritu Santo, que recibimos cuando Dios nos unge y nos sella. Cada cristiano tiene esa unción cuando es sellado y ungido por Dios. Dice: quien nos ungió, segunda de Corintios, Dios, y nos dio las arras de su espíritu. Y después da la segunda experiencia, que es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, para que a través de los dones del Espíritu Santo y a través del fruto del Espíritu Santo sepamos qué cosa es lo espiritual de lo carnal. Porque a través de los dones, discernimiento de espíritu,
ciencia, usted puede saber los espíritus y escudriñarlos y probarlos. Y a través del fruto del Espíritu, usted sabe lo que a Dios le agrada en su caminar. Ese fruto que es amor, que es mansedumbre, que es gozo, que es paz, que es benignidad. A su nombre sea gloria, a su nombre sea gloria. Porque de la única manera que podemos andar en el Espíritu es si el Espíritu está en nosotros. De otra manera, somos carnales. Dice, el que no tiene el Espíritu, el tal no es de Cristo. Y de la única manera que podemos andar una vida en el Espíritu es cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios no va a morar en un vaso sucio. Y el Espíritu de Dios no va a morar en un vaso que practica pecado. Y el Espíritu de Dios no va a morar en un vaso que practica maldad. Por eso la Biblia dice, no apaguéis al Espíritu de Dios. Y por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de vuestra redención. Por eso Dios pide que por la fe y la gracia en nuestro Señor Jesucristo vivamos una vida diferente a la gente que no conoce a Dios. Esa es la diferencia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. A su nombre sea gloria. Mire lo que enseña la Biblia, venga. Y si me estoy alargando un poco en apostasía, es porque quiero que usted entienda qué es apostasía. Porque la palabra apostasía es muy profunda y conlleva a muchas cosas que están fuera de la doctrina bíblica. Y el pueblo de Israel, si usted se pone a leer, hay muchas partes donde los profetas como Jeremías, como Isaías, como Miqueas y muchos profetas profetizaron en contra de lo que estaba haciendo el pueblo porque estaba en apostasía. Y nosotros, dice que muchas cosas del Antiguo Testamento fueron puestas para ejemplo, para que no caigamos en semejante desobediencia. Porque la apostasía es una desobediencia a Dios y a su palabra. Es una manera de vivir la vida impíamente, pero diciendo que estamos sirviendo a Dios, fuera de las doctrinas bíblicas. Y para estar fuera de la doctrina bíblica es como si estuviera en la misma religión de donde Dios te sacó. Porque si tú estás fuera de la palabra de Dios, ¿qué cambio hay entre un apóstata y un católico? Que uno quizás no adora las imágenes religiosas, pero el otro adora a Mamón, que es igual un ídolo, el dinero. Que unos se disfrazan de sotana, pero otros se disfrazan, como dice la Biblia, de ángel de luz. Porque la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y sus ministros como ministros de Cristo, el cual será cada uno según su obra. Entonces, hay gente que dice, bueno, me salí de una iglesia tradicional. Ok, pero ¿dónde estás? ¿En una iglesia que te enseñan una sana palabra? ¿O te saliste de la iglesia tradicional para meterte en una iglesia apóstata? Que los principios que te están enseñando no son los bíblicos. Que las enseñanzas que te están enseñando no son las de Jesús. Porque Jesús usted nunca lo ha visto, ni nunca en la Biblia usted leyó cómo caminan la gente apóstata hoy, con esa vanagloria, esa jactanería, esa grandeza humana, con 40 o 50 guardaespaldas como si fueran Dios, creyéndose que son Cristo y no son más que hombres. Alabado sea su nombre para siempre. Porque como nos decía anoche el Señor, el verdadero grande en el Señor es aquel que se humilla y sirve. Nosotros no podemos caminar como el mundo. La grandeza del mundo es por la posición. Y el que tiene una posición alta se enseñorea de los pequeños. En Cristo es diferente. En Cristo el que quiera ser grande entre vosotros es vuestro servidor. A su nombre sea gloria. Entonces en la doctrina de apostasía usted ve todo el mundo con esa grandeza, buscando solamente lo mismo que buscan los mundanos: el poder, la fama,
la grandeza, la ambición, el dinero. Pero la doctrina del Señor Jesucristo, mire lo que enseña, vamos a seguir leyendo. Hablamos en estos temas que hemos traído acerca de la doctrina de la piedad. Sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que teniendo abrigo y sustento estemos contentos, que nada hemos traído y nada nos vamos a llevar, que en nosotros no hay ambición, no hay ambición, porque Él sabe lo que necesitamos y Él nunca nos va a desamparar. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. No temas lo que el hombre pueda hacer contigo. Alabado sea el Señor. En la doctrina de Cristo nos enseña que tenemos que buscar el reino primero y no la añadidura. En la doctrina apóstata se busca primero la añadidura y el reino es lo último. En la doctrina de Cristo se enseña el amor verdadero, la fe, la mansedumbre, la templanza, la misericordia, la compasión, la obediencia, la gracia, el temor a Dios. En la doctrina apóstata, la gente peca y vive como le da la gana y todo el mundo está bien. Por eso mire lo que dice el apóstol Pedro, exhortando claramente a los apóstatas que introducían doctrinas encubiertamente heréticas. Porque ¿qué es herejía? ¿Qué es herejía? Coger la sangre de Cristo, pisotearla, tirarla para un lado y sustituir la sangre de Cristo por tantas cosas que se está sustituyendo hoy, por encuentros, por un montón de cosas que doctrinas falsas están metiendo dentro del pueblo de Dios, encuentros y reencuentros y un montón de cosas que usted se pone a mirar y eso es herejía. Por ejemplo, quitar las escrituras y poner un libro como el de César Castellano reemplazando la Biblia, eso es herejía. Eso es herejía. Porque la Biblia no puede ser reemplazada por ningún libro. Es la palabra de Dios y permanece para siempre. El decir que ya es antigua y que la Biblia no tenemos que guiarnos, que hay una nueva revelación, herejía, falsedad. Porque la palabra de Dios jamás será reemplazada por nada ni por nadie. Porque es el mismo Dios hablándole al hombre. A su nombre gloria. Por eso usted ve hoy versiones nuevas de la Biblia de gente apóstata que ha querido quitar muchas cosas de la palabra, porque hasta en eso ha entrado la apostasía. Por eso cuando uno va a comprar una Biblia, que vea que es una versión antigua, que no está adulterada, como esas versiones nuevas que usted te dice: oye, pero lo mismo que han hecho los testigos de Jehová con la Biblia, quitar versos y cambiar versos, como Juan 1:1, que dice la verdadera, la versión original: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la versión de ellos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. No, un Dios no, Dios. Dios. Un Dios puede decir un Dios cualquiera. Y quitan también: tres son los que dan testimonio. El verbo, ahí lo dice, el Padre, y estos tres son uno, y ellos lo quitan. Eso es apostasía, quitar la palabra de Dios y sustituirla por doctrinas heréticas y apóstatas, doctrinas de demonios. Por eso mire lo que sigue diciendo la Biblia, venga. El versículo 3: y muchos, el 2, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces a mí me pasó también cuando era oveja? Llevamos a una persona a la iglesia
Porque ¿cuál es la intención de llevar a una persona a la iglesia? De que sea salva, de que conozca el camino de Dios, de que conozca a Cristo, de que sea libre, de que sea salvo. No importa que sea pobre, que sea rico, no importa que sea borracho, que sea alcohólico, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A su nombre sea gloria, a su nombre sea gloria. El evangelio es para toda criatura. Dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y la palabra toda criatura concierne pobre, rico, profesional, analfabeto, lo que sea. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Pero ¿cuántas veces a todos nos ha pasado? Cuando hemos sido ovejas, llevamos a creyentes a iglesias, a personas que no son creyentes, y cuando se abre el servicio, pedidera de dinero y de dinero y de dinero, vendedera de esto, y lo menos que se hable de Cristo. Y por esas cosas la gente empieza a blasfemar. Esos son unos vividores, esos son unos mentirosos, esos son así, esos son así, esos son... Blasfeman. ¿Por qué blasfeman? Porque ellos vienen con una necesidad y no encuentran lo que sacia el alma de ellos. Entonces desde que entran es vendiendo esto, hablando de esto, dame dinero. Y la Biblia lo confirma. Mire lo que dice. El versículo 3, léalo hermano, para que usted vea que es palabra de Dios. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras. ¿Qué es una palabra fingida? Ahora mismo tráeme $20,000 que Dios te va a dar esto. Entonces te lo usan. Es verdad que Dios suple. Es verdad que Dios, cuando tú le das en fe y en amor, Él te recompensa. Pero eso no debe ser la manera para decirle a la gente, tráeme tanto y tráeme tanto, palabra fingida, que Dios te va a dar tanto, para usar una manipulación y sacarte por avaricia. El hombre de Dios sabe que Dios va a suplir. El pueblo de Dios sabe que el dar es una bendición. Entonces, si yo sé que Dios me va a suplir y usted sabe que el dar es una bendición, uno ora. Usted como hijo de Dios sabe, usted sin que nadie le diga nada, usted ofrece lo que es de Dios. La iglesia no se convierte en un negocio y se ayuda con esas ofrendas y esos diezmos a las personas que muchas veces vienen y no tienen una Biblia y quieren una Biblia o quieren oír un mensaje, aleluya, y usted se lo regala con amor para que oiga la palabra, porque la palabra es para que se oiga, no para que se venda, para que se oiga, para que todo el mundo la oiga, para que todo el mundo reciba, para que todo el mundo sea salvo por medio de ella. Entonces, mucha gente, tristemente, que no sabe, entra a lugares. A mí yo he invitado a esa gente, me dice, no, yo no quiero ir a esa iglesia, porque desde que entro hasta que me salgo es pedir dinero. ¿Quién va a dar 10,000? ¿Quién va a dar 100? Yo no sé si usted ha ido a esas iglesias, pero que usted comienza hasta que termina 50 minutos pidiendo dinero y 15 minutos un mensaje de palabras fingidas. Y las palabras fingidas no salvan. Lo que salva es el evangelio de arrepentimiento. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Esto no lo digo yo, esto lo dice el apóstol Pedro. ¿Cuánto creen que el apóstol Pedro era un hombre de Dios? Mire lo que dice el apóstol Pedro, venga. Aquí está hablando de las doctrinas heréticas que traen los apóstatas y los falsos profetas. Y dice Dios de esta manera, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero como Dios lo tiene todo en control y todo lo tiene escrito y esperando su tiempo para cada cosa, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Entonces, ¿quién está hablando aquí de condenación? Dios. ¿Y a quién le está hablando? ¿A los creyentes fieles? No, a los apóstatas. Mire lo que dice, y su perdición no se duerme, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, escuche esto que profundo, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y libró al justo Lot. Mire cuál era la actitud de Lot en medio de Sodoma. Mientras que Sodoma se practicaba el homosexualismo, el lesbianismo, mire cuál era la actitud de Lot. Dice, y libró al justo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, acuérdense que nosotros estamos entre ellos, pero no somos de ellos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Yo no puedo, un ejemplo, llegar ahora a una tienda y de repente ver que se hacen chistes de mal gusto, palabras sucias, hombres mirando hacia mujeres con lujuria, y yo ponerme a gozar de lo que ellos están haciendo. El verdadero Hijo de Dios, eso lo abruma, lo entristece, porque ellos lo hacen porque no tienen el Espíritu Santo, no son salvos. Pero tú tienes el Espíritu Santo, tú eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y el Espíritu Santo, cuando ve esas cosas, se aflige, le da dolor ver la condición del hombre que anda sin Dios. No se goza de esas cosas. Por eso usted ve que Lot se afligía de la nefanda conducta de los malvados. Pero cuando usted está en apostasía, usted no se aflige, al contrario, usted ve esas cosas y se goza, las practica. Porque cuánta gente no practica cosas que, si usted se va a la Biblia, no son permitidas y se practican cosas de la carne. Que mire lo que sigue diciendo la palabra. Venga para que usted aprenda que es apostasía. Siga leyendo, venga. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué nosotros vemos a diario en el mundo? ¿Hechos qué? Maldiciones, malas palabras. Usted ve que ponen una serie de programas llenos de malicia, llenos de lujuria, llenos de infidelidad, de traición. Y usted ve la gente riéndose y celebrando la maldad. Y tristemente, muchos creyentes también lo ven y se gozan. Cuando sabemos que bíblicamente Dios no quiere que nosotros celebremos ni nos gocemos en los hechos inicuos de los malvados. Al contrario, eso nos muestra que el Señor está a la puerta. Porque sería como en los días de Noé. ¿Y cuáles eran los días de Noé? Era un tiempo de mucha violencia, maldad, falta de temor de Dios. No había en el día de Noé lo que estamos igual que hoy, no había pudor. Usted veía a los homosexuales casándose. Mire cuánto ya en 3 estados, Connecticut, Massachusetts y Los Ángeles, permitido el casamiento entre hombres. Y eso que no estoy tocando ahora como los días de Noé, estoy enseñándole que es apostasía. Y en las iglesias aceptándolos. Nosotros tenemos que amar al homosexual, pero no al homosexualismo. Nosotros amamos al pecador, pero no al pecado. Al pecador se ama porque Cristo lo amó, pero no al pecado, a su nombre. El pecado hay que nombrarlo por nombre para que caiga temor de Dios y no lo practiquemos ninguno. Porque esto es para usted y esto es para mí. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Sabe Dios, el Señor, librar de tentación
a los piadosos. Volvemos otra vez a los que practican la piedad. Los libra, porque no están practicando la perversión. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Qué hace con los piadosos? Los libra. ¿Qué hace con los impíos? Los reserva para ser castigados. Esto es doctrina bíblica. Esto pone temor de Dios en cada corazón. Esto nos enseña a andar una vida recta y temerosa de Dios delante de Él, porque Dios es un Dios santo. No podemos andar como nos dé la gana y decir me voy para el cielo, porque mire lo que sigue diciendo. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne. ¿Qué cosa es seguir la carne? Seguir el odio, seguir la venganza, seguir la ira, seguir el enojo, seguir el adulterio, seguir la fornicación, seguir la mentira, todo lo que la carne da. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, contienda, herejía, pleito, celo, envidia, falta de perdón. ¿Y habrá eso en las iglesias? Orgullo, egoísmo, grandeza, vanagloria, hipocresía. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia. ¿Usted sabe lo que es concupiscencia? En los deseos que yo tengo. Por ejemplo, si mi deseo es que ya mi mujer no me gusta, eso es concupiscencia. Y me encuentro una más bonita, bueno, me divorcio de esta porque ya no siento nada y me caso con la otra. Bíblicamente, el divorcio solamente lo da Dios por una sola causa: adulterio o fornicación, o que el hombre tenga relaciones o con su hija, o con animales, o relaciones homosexuales, que es lo mismo que fornicar. En vez de estar fornicando con una mujer, está fornicando con un animal. O en vez de estar fornicando con una mujer, está fornicando con otro hombre. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que nos está hablando la palabra? Por eso dice la Biblia, da carta de repudio, porque nadie está obligado a vivir con una persona fornicaria o adúltera. Y puede haber perdón si la persona de verdad se arrepiente y el ofendido desea perdonarlo. Porque si no puede, hay gente que no puede llevar esa carga. Si puede llevar esa carga y dice yo deseo perdonarlo, y la persona viene arrepentida de verdad, se le perdona y se restaura, para poder salvar ese hogar destruido. ¿Cuánto estamos entendiendo? Seguimos leyendo. Y mayormente aquellos que siguiéndola andan en concupiscencia e inmundicia. Mire lo que es apostasía. Y desprecian el señorío. ¿El señorío de quién? De los hombres. Porque ningún pastor puede tener señorío de las ovejas. Por ejemplo, aquí si hay una oveja y mañana me dice, pastor, me quiero mover, ore por mí, y yo sé que va para una iglesia sana, oro por él y sigue siendo mi hermano hasta que suene la trompeta. Yo como pastor, mi deber es pastorearlos, enseñarles la palabra, ayudarlos, amarlos para que ustedes entren al cielo, pero jamás enseñorearme de ustedes, porque ustedes no son propiedad mía, ustedes son propiedad de Cristo. La Biblia enseña en el libro de Pedro que apacentemos el rebaño del Señor, el cual fue comprado a precio de sangre. Que cuando venga el príncipe de los príncipes, nos dará a nosotros los pastores la recompensa por haberlos pastoreado. Pero que no nos enseñoreemos de ustedes.
Enseñorear quiere decir, tú eres mi propiedad. Tú tienes que hacer lo que yo te digo, esté bien o esté mal. Tú tienes que obedecer a tu pastor mientras que tu pastor te muestre por la palabra que lo que te está enseñando es bíblico. Si tu pastor te está enseñando en la Biblia algo que no es bíblico, tú tienes todo derecho a decir, no lo voy a obedecer porque no está en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántos pastores enseñan a practicar prácticas tradicionales en diferentes fechas que no están en la Biblia? Y el que no practica esas prácticas, a veces lo meten en disciplina, a veces lo castigan, a veces le hacen un montón de cosas y lo sacan de su ministerio. Un ejemplo, por no querer hacer comida en la iglesia y venderla. Hay iglesias que si usted no hace la comida que le mandan a hacer y la vende, a usted lo sacan. ¿Dónde dice en la Biblia que la iglesia es para hacer comida y vender? La Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones. Se puede hacer una comida en la iglesia, pero si se hace es para que se comparta en el amor de Cristo y los hermanos coman en comunión y en armonía. Y si todos quieren cooperar, gloria a Dios, pero no para vender nada, porque la iglesia no es una cueva de ladrones, la iglesia no es para vender, la iglesia es para adorar. Mi casa será llamada casa de oración a su nombre, gloria, hermano. Entonces nadie tiene el derecho de enseñorearse de nadie. El único Señor, que en hebreo es Adonai, el que manda, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, estos, dice la Biblia, que siguen la carne, que son apóstatas, desprecian el señorío de Jesús. Jesús dice algo y ellos dicen, eso, no, fuera. ¿Que me tiene que dar la gloria? No, me pongo yo. Desprecian. Por eso mira cómo el Señor los llama. Sigue leyendo. Y desprecia, mira cómo el Señor los llama, atrevidos. Porque alguien que desprecia el señorío de Cristo es un atrevido. ¿Sabes lo que es despreciar el señorío de Dios? Un atrevido. Contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Hay potestades. Si los ángeles jamás se atreven, los verdaderos, los que no fueron echados, a decir nada de lo que Dios establece, ¿cómo más estos hombres van a despreciar? Como este mismo ahora que se llama Jesucristo hombre. Ese es un atrevido. Ese es un contumaz. ¿De dónde ese hombre se proclama Jesucristo hombre? Si es un hombre perverso y malo, hermano. Un apóstata, un mentiroso. ¿Usted entiende lo que estamos hablando? Y estas cosas yo las hablo porque están escritas en la Biblia. Pablo habló de hombres así también. Y usó nombres: Alejandro el Caldelero, Himeneo, Fileto, que apostataron y se desviaron de la fe, enseñando que la resurrección ya había sucedido. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando? Dice, ay de aquel que quite o añade a la palabra. El que quite, será su nombre quitado del libro de la vida. Y el que añade, todas las plagas que están en la Biblia vendrán sobre él. Porque es apostasía. Lo único que tenemos que hacer los siervos de Dios es repetir esto, guiado por el Espíritu, tal como está escrito. ¿Qué es un siervo de Dios? Alguien que Dios llama, escoge, elige para enseñar, perfeccionar al pueblo de Dios para que ande en toda obra buena. En toda obra buena. En toda obra buena. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerzas y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal
de cosas que no entienden, como animales. Oye, esta palabra está fuerte, hermano. Si yo la digo, dirán mucho por ahí, mira, el pastor Aldo está llamando a la gente animales. Pero está escrito en la Biblia, hermano. Mire que yo lo único que estoy haciendo es repetir. ¿Y quién habló esto? El apóstol Pedro. Era un hombre de Dios. ¿Y cómo los llama? Animales irracionales, nacidos para presa y para destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Porque le voy a decir una cosa, así como hay galardón de justicia, hay galardón de injusticia. Si tú haces lo malo, cuando venga el día te van a dar la retribución, a ti o a mí o al que sea, de lo malo que has hecho. Y si haces lo justo, vas a recibir el galardón por lo justo que has hecho. Acuérdate que Dios sí es un Dios imparcial, justo. Dios sí no hace acepción de personas. Dios le va a dar a cada uno según sea su obra. Por eso dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para pagarle a cada uno según sea. Esto lo tengo que enseñar. Porque qué triste que yo te diga a ti, no, tú vas a coger un galardón y te engañe, como dice la Biblia, con palabras fingidas, y cuando suene la trompeta, el galardón tuyo sea el infierno. ¿Qué harías con aquel que te introduce al infierno con falsas doctrinas? Es preferible, como dice el apóstol Pablo, que ahora los hombres me aborrezcan y que yo sea seguidor de Cristo y no de los hombres. Porque yo sé que estas palabras a los apóstatas le caen como candela en el pellejo. Se molestan, pero no la estoy diciendo yo, la está diciendo la palabra. Claro, yo soy el instrumento que la hablo. Y como la gente no ve a Dios ni ve al Espíritu Santo, me ve a mí, contra mí la coge. Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia, vamos a seguir leyendo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. ¿El gozar de qué? ¿Qué es un deleite? Placeres mundanales. A nosotros el Señor dice, el que quiere venir en pos de nosotros, o en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a qué? A los placeres mundanales. Por eso dice en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, amadores de los deleites, más que de Dios. Claro, si yo le digo a ustedes, todos los días le tengo una fiesta, le tengo un picnic, le tengo cosas que a su carne le encante, muchachos. Vámonos a la playa todos juntos, las hermanitas con los hermanitos, vamos a jugar a la cebollita. ¿Usted cree que lo hay, hermano? ¿Cuántas cosas no hay? Vamos a abrir una discoteca cristiana para que los jóvenes vengan y se gocen. Entonces usted ve a los jóvenes en la discoteca cristiana, alabado sea el Señor. Favor, hermano. La carne es carne. Y cuando la carne ve otra carne, hay como un corrientazo. Eso es lo que dice el amor a primera hora. Sentí algo. Una llama. Usted no ve a veces a alguien que usted va por la calle y siente como un flechazo. Si usted está casado y dice, Señor, reprende ese flechazo, eso no es de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Pero si usted está en la carne y tiene algunos problemas con su esposo y siente el flechazo, oh, me lo mandó Dios, qué bueno. Me mandó Dios lo que yo esperaba, un flechazo. Porque con la mía o con el mío no siento, mire, ni ganas de llegar a la casa. Claro, la carne le encanta el gozar de deleite cada día. ¿Usted sabe con deleite? Placer. A la carne le gusta el placer.
A la carne no le gusta negarse. Por eso a la carne, cuando le toca orar, orar. Venir todos los días a la iglesia, estás loca. La carne, a ti no te habla la carne. Ponerte todos los días a buscar de Dios, buscar de Dios. Con tantas cosas que hay en este mundo, tantas lucecitas de tantos colores, y buscar la misma lucecita amarilla y el mismo pastor gritón. No, muchachos, vete a otro lado. Estamos hablando verdad, no estamos hablando verdad. A la carne le gusta disfrutar de placeres. Si aquí tuviéramos un servicio a la semana y toda la semana le dijéramos a los hermanos, un día vamos para Orlando, otro día vamos para esto, otro día vamos para esto, otro día vamos para esto, muchachos, aquí ya hace rato que yo tuviera un templo para 10,000. Mire si la carne le gusta los placeres, que aunque se ponga viejita. Porque usted cree que las ancianitas, no digo las cristianas, esas artistas que usted ve que trabajan en telenovelas, que algunas tienen 70 años, 80 años, y tú dices, oye, pero esta señora como que no se envejece. La veo igualita. Hace 30 años cuando era niño yo veía las novelas, ella está igualita, claro. ¿Usted sabe cuántos pellejos le han picado a esa señora? ¿Cuántas cirugías plásticas le han hecho para estar jovencita? Porque a la carne no le gusta. ¿A quién de ustedes le gusta que le digan vieja? ¿Por qué los jovencitos usted lo ve que están una hora en el espejo? Se levantan tempranito, pero cuando salen de la casa ya estamos pasados media hora porque están... Porque quieren estar joven. A la carne le da placer que le digan, qué bien te ves. ¿A quién le gusta que le digan, oye, qué feo está? ¿A usted le gusta que le digan? A mí no me gusta que me digan que feo estoy. Claro, a veces, aunque me lo digan, digo, bueno, Señor, si estoy feo, ¿qué voy a hacer? ¿Usted me entiende? La carne le gusta siempre lo máximo. Venga y siga leyendo. Por eso usted ve hoy la vanidad que se ha metido dentro de la iglesia. Ya nadie quiere tener una vida como Dios nos creó, en pureza, en inocencia. Porque entran en pureza y dicen, oye, qué vieja más fea esa, mira qué cara tiene, uy, cara más vieja tiene. Y esta peor, esta desde que la veo por la puerta me erizo. Cara más fea tiene esa vieja. Claro, es verdad que hay gente que tiene cara fea porque no quiere decir que son feos por lo físico, sino porque hay algo así por dentro que parece feo, así. No. Pero la persona que anda en una verdadera pureza, aunque sea feo, se ve bonito. Porque hay una ternura, hay una dulzura, hay un amor, hay una delicadeza, hay algo que tú la ves y dices, oye, pero... Ejemplo, Jesucristo. No había parecer en Él. ¿Y por qué todos estamos enamorados de Él si no era bonito? ¿Cuántos están enamorados aquí de Jesucristo? ¿Cuántos estamos enamorados de Él? Y dice la Biblia que no había ni hermosura, ni parecer como era. Los que se enamoraron de Jesús no era porque lo vieron en un cuadro de ojos azules y pelo largo y rubio, bonito, con una mirada que volvía loco a la gente. No había parecer. Dice que era como raíz de tierra seca. No había hermosura. Y cuando fue llevado a la cruz, desfigurado, y aún desfigurado, miles y miles y miles siguen enamorados de Él. Lo aman, lo aman, lo aman y lo esperan a su nombre, a su nombre. Mire, me quiero salir, pero no me han dejado. ¿Cuánto quiere que ya me salga de aquí? ¿Cuánto quiere que lo sigamos explicando despacito?
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son, escucha, inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Pueden estar comiendo contigo, llamándose cristianos, pero se recrean de lo que no es bíblico. Se gozan, discuten, dicen, no, eso no es así. No, en mi iglesia me dicen que eso no es así. Pero hermano querido, no es lo que diga la iglesia, es lo que dice la Biblia. Yo le he enseñado aquí a los hermanos que nunca discutan con nadie. La Biblia la compartan, pero discutir con nadie. Porque la discusión, la contienda no es de Dios. Si usted viene a alguien con amor y va a compartir la palabra, y ya la persona dice, no, y te empieza a pelear, y empieza con un espíritu negativo, y se recrea de lo malo que está enseñando, Dios te bendiga, y más nada. Porque dice la Biblia que el cristiano verdadero no es contencioso. A mí cuando la gente me dice, no, que el pastor enseña tal, yo, hermano, déjelo tranquilo, ore por él y bendígalo. Pero lo que está en la Biblia vamos a seguir enseñándolo. Aunque ellos se recreen en sus errores y a veces coman con nosotros, pensando nosotros que son hermanos. Porque mire lo que sigue diciendo la Biblia, venga. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de los ojos? Lámpara del cuerpo es el ojo. Y lo que esté lleno, tu ojo va a estar lleno tu cuerpo. Si tu ojo está lleno de desear todo lo que hay en el mundo y no desea las cosas espirituales, tus ojos están llenos de adulterio en las cosas mundo. Porque el adulterio no es solamente con una mujer. El adulterio puede ser con las cosas del mundo. El amar las cosas del mundo más que Dios es un adulterio. Por eso le dice, oh almas adúlteras y adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces el amar al mundo y las cosas del mundo más que a Dios es un adulterio espiritual. ¿Y cuánta gente está en la iglesia pero los ojos de ellos están en todo lo que es mundo, placer? Y no en lo espiritual. Por eso dice la Biblia, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Porque en todos los salmos la Biblia habla, alzaré mis ojos a los montes. Porque habla de mirar para arriba, mirar para arriba, mirar para arriba, 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 para arriba. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que Dios nos está enseñando, hermano? Entonces, cuando uno está lleno de Cristo, aunque está aquí y no es apóstata, mira lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal. Eso lo dice Corintios. Y lo que no se ve es eterno. Entonces vamos mirando las cosas que Dios un día nos va a entregar. Por eso esperamos la venida de Cristo. Por eso estamos locos irnos por Él. Por eso decimos, ven Señor Jesús. Porque sabemos que hay algo mayor que lo que tenemos aquí. A su nombre, gloria. Por eso nos guardamos por el poder de Dios y la fe. Porque dice, soy guardado por la fe mediante el poder de Dios. Por eso venimos, por eso lo amamos, por eso le servimos, porque sabemos que hay algo mejor que lo que hay aquí. Porque las cosas que están aquí, dice, son temporales. Temporales. Dígame, cuando hay un tsunami, como el que hubo en Asia, todos esos edificios bonitos, temporales. Cuando hay un terremoto, cuando hay una desgracia. Ahora mismo, mire si las cosas aquí son temporales. ¿Cuánta gente, los ojos de ellos no estaban en la bolsa? Hombres que vivían día y noche echando dinero en la bolsa y mirando la bolsa, y subió y bajó y subió y bajó y subió y bajó, y ahora ¿cómo están? Pero el que los ojos lo tiene en el cielo, suba la bolsa o baje la bolsa, sabe que el socorro viene no de la bolsa, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, viene del Señor, nunca nos va a faltar. Y si aún Dios permite que venga una prueba a tu vida, tú tienes que ir a la Biblia, y si amas a Dios, dice, y los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados a su nombre, gloria. Así que no importa lo que venga a tu vida, cuando tú amas a Dios, algo bueno tiene Dios para ti. Algo bueno va a sacar Dios de eso que estás pasando ahora. Porque sacó algo bueno Dios de la cárcel de José. Los hermanos lo despreciaron y Dios sacó algo bueno. Lo puso el segundo en el reino de Faraón. Pero para llegar al reino de Faraón tuvo que pasar una prueba muy grande. Y tuvo que estar en la cárcel. Y tuvo que ser despreciado. Y tuvo que ser... Y él se mantuvo fiel. Y en medio de la cárcel y de la prueba, Jehová estaba con él. Así que si ahora tú estás perdiendo tu casa, pero tú amas a Dios, Dios está contigo. Quizás estás perdiendo esta y Dios te da una mejor que esta. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti, hermano. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Lo tuyo y lo mío es amar a Dios, a su nombre. Usted sabe por qué quizás, y le voy a decir esto, y me atrevo a decirlo. La Biblia dice que teniendo abrigo y sustento estemos contentos. ¿Usted sabe por qué Dios? Porque no hay nada que pase que Dios no lo permita. ¿Cierto o no? A veces Dios permite estas crisis porque hay hermanos que se meten en tantas cosas. Mortgage de esto altísimo, carro altísimo, esto altísimo, y cuando viene a ver, somos esclavos de las deudas. Y vivimos esclavos de las deudas. Tengo deuda aquí, tengo deuda aquí, y vivimos que no tenemos paz, no hay comunión en el hogar, fajado la mujer y el marido. Mira, unas peleas tremendas porque somos esclavos de las deudas. Queremos salir de ellas y no podemos. Y trabajamos solo para deuda y Dios por ningún lado aparece. Entonces Dios dice, bueno, yo no quiero que se pierda, déjame permitir que venga esto. Y aunque al principio parece una maldición, pero tú no sabes cuántas veces Dios te está librando de una verdadera maldición. Porque maldición no es vivir con honestidad. En vez de tener una casa de 10 cuartos, tengo una de 2 y si no puedo comprar, alquilo. De todas maneras, la casa que tú compras nunca es tuya hasta que no la pagues. Y el día que no la pagas te la quitan. El carro que tú tienes no es tuyo hasta que no lo pagues. Entonces tengas un 2007 o tengas un 2001 que camine bien. Si el 2001 me cuesta $3,000 y me puede dar 3 añitos y quizás en 3 años suene la trompeta y me vaya y no entro en deuda, ¿para qué me voy a coger uno que tengo que estar esclavo? 700 pesos letra, 200 seguro, 400 de este. Cuando vengo a ver, estamos esclavos. A veces Dios permite algo para librarnos, porque nos ama, porque no quiere que seamos esclavos de nadie, porque quiere que vivamos un día a la vez alabándolo. Él se va a encargar de darte lo que tú necesitas. ¿Por qué en la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? No te dice el pan de 7 meses. Ni te dicen el Padre Nuestro la casa propia. Ni te dice el carro del año. El pan nuestro de cada día. Cuando Dios ve que tú eres una persona conforme con lo que Dios te suple, entonces lo demás te lo va supliendo. Mira, nosotros ¿cuánto llevamos aquí? Yo llevo 21 años. Yo pudiera ya tener templo hace mucho rato si entrara en lo que todos entran. ¿Quién va a dar 10,000? ¿Quién va a dar 50,000? Oye, vende tu casa y dámela. ¿Por qué? Aunque aquí estamos incómodos, ya no cabemos, hay incomodidad en el parqueo. Pero ¿por qué yo sigo manteniéndome creyéndole a Dios que si Él quiere se va a hacer? Y que Dios toque el corazón de todo el pueblo. Porque yo de aquí no me muevo si el corazón de todo el pueblo no está unánime conmigo. Y cuando me digan, pastor, no hay parqueo, seguimos. Pero si no vamos todos unánimes, en un mismo corazón, yo no voy a pedir. A nadie le voy a pedir nada. A quien yo le pido es a Dios. Pero si no veo una unanimidad, ¿para qué quiero moverme? ¿Para qué? Para que después venga una doctrina falsa
y se vayan con ella. Y me veo yo embarcado con una deuda. Si el pueblo todo dice, Señor, estoy, y queremos de corazón unánime, porque sabemos que hay una necesidad, sin que se le pida a nadie, el pueblo va a actuar. Así es como Dios funciona. Dice la Biblia que en el tiempo de David la gente llegó a traer tanto y tanto y tanto que tuvieron que decir los sacerdotes, paren, no traigan más porque ya no cabe donde meter lo que están trayendo. Dice que todos estaban unánimes. Entonces cuando es el Espíritu de Dios, no hay que pedir nada. Dios pone en el corazón. Y Dios obra, y Dios toca, y Dios hace, y Dios funciona, y Dios rompe cadenas, y Dios hace cosas gloriosas a su nombre. Porque lo más importante en el reino es las almas. Por las almas yo hago lo que tenga que hacer. Pongo radio, pongo televisión, lo que sea. Aunque tenga que poner de mi dinero, porque al principio en este ministerio, de mi dinero yo ponía para que echara para adelante. Porque me interesa que las almas se salven. Porque por cada alma que se salve hay una corona para mí. Y para ti también. Mire lo que sigue diciendo la Biblia, venga. Quizás alguien diga, yo no creo igual que usted, pastor. Ahí hay mucha incomodidad. Yo prefiero irme a uno de lujo. Aunque pidan, bueno, allá usted. Si usted ama irse a uno de lujo, aunque no le enseñen la verdad, váyase en paz y que Dios lo bendiga. Pero aquí vamos a seguir enseñando lo que dice la Biblia. ¿Cuánto quiere que se le siga enseñando lo que dice la Biblia? Y aquí seguiremos hasta que Dios quiera. Y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Mire qué claro habla aquí. Voy a tocar unos versículos más y voy a terminar para seguirlo. Porque quiero que usted aprenda que es apostasía para que viva no conforme a la apostasía, sino conforme a lo que es la doctrina bíblica, una vida de amor, de llenura, de gozo del Espíritu, una vida de Dios en usted. ¿Cuántos quieren tener una vida completamente de Dios? Una plenitud del Espíritu Santo, hermano. Mire lo que dice, han dejado el camino recto. Cuando una persona deja el camino recto, ¿qué quiere decir? Que estuvo en él. ¿Cierto o no? Si yo le digo a usted, ha dejado el camino recto, es porque usted una vez estuvo en él. Aquí hay gente, y en las iglesias apóstatas, y los cristianos que hoy en día son apóstatas, dejaron el camino recto. Dejaron el camino recto. Estuvieron en el camino recto. Por eso dice, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, estaron de la fe. Dejaron el camino recto. ¿Y por qué? Siga leyendo. Y se han extraviado. Que piensa bien en su propia opinión, pero que ha dejado el camino recto. Que es profundo. Balán. Y el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de cara, hablando con voz de hombre, refrenó del profeta. ¿Quién era Balán? El profeta que se atrevió, iba ya a blasfemar contra el pueblo de Dios porque le ofrecieron dinero. Y cuando iba camino para allá la blasfemia, la mula que él montaba se paró. Y de repente la mula hace así. Y le vira la cara y le dice, ¿no te das cuenta que toda me he sido fiel, pero no estás mirando lo que tengo delante de mí que no me deja seguir caminando? ¿Y qué era lo que tenía la mula delante de ella que no la dejó? El ángel de Jehová que estaba deteniendo la locura del profeta a su nombre. La mula vio al ángel y el profeta, porque era avaricioso, era apóstata,
no tuvo visión para ver al ángel. Por eso dice que tuvo el premio de su maldad. Maldijo, iba a maldecir. Es como cuánta gente oyen estos mensajes y maldicen a la iglesia y al pastor que predica estas cosas porque están escritas en la Biblia. Yo no me estoy metiendo con ellos, yo los bendigo. El que no es avaro no tiene que ponerse bravo. El que no es avaricioso no tiene que ponerse bravo. El que ama a Dios de verdad no tiene que ponerse bravo. Pero a quien le caiga el mensaje, que lo recibe y diga: ¿cuánto estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando, hermano? Entonces, y ahí fue donde se dio cuenta el profeta. Y varias veces iba para maldecir y Dios lo paraba. Maldecir. Porque Beor le ofrecía dinero. ¿Cuánta gente hoy? Mire, ¿por qué usted cree hoy han dejado la doctrina sana para pasarse a los G12? Y a los encuentros y reencuentros. Pastores, no estoy hablando de hoy, porque en los reencuentros, imagínense, aquí hay 1000 personas a $100 por encuentro. Un solo encuentro. Si todos los meses tenemos 300,000. Y si empezamos a hacer 12 trae 12 y 12 trae 12 hasta que llegue a la pirámide, no importa, te voy a hacer un líder aunque todavía tengas el cigarrito en el bolsillo. Te voy a hacer un líder aunque todavía vivas, no importa con quién vivas, no importa que sigas la carne. Lo importante es que podamos crecer. ¿Cómo crece la pirámide? ¿Cómo crece la iglesia de Cristo? Por gracia, por fe, por poder, por unción, por arrepentimiento, por salvación, por liberación. Porque la iglesia de Cristo es llamada a multiplicarse y a crecer, pero conforme a la palabra. Dice, predicaban la palabra y crecían y se multiplicaban. Y el Señor añadía a la iglesia. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. El Señor es el que añade, el que salva, el que liberta, el que da una vida eterna, el que da convicción de pecado, el que cambia. Yo puedo ofrecerte, que después te lo voy a enseñar por la palabra. Dice que estos ofrecen libertad. ¿Qué ofrecen en los libertad? Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahí está. El Señor se la sabía antes que saliera. Sabe antes que salgan las cosas. Ofrecen libertad, no ofrecen. Págame 100 pesos que va a ser libre. No, pero en el primer encuentro no. En el segundo no, en el segundo no, en el tercero. Y después en vez de salir libre, te han hecho una transgresión, una regresión, una brujería. Te han hecho vomitar vómito santo. Yo nunca he visto un vómito santo. Esto es para los puercos, que lo dice aquí Pedro. Vómito santo. Quizás muchos de ustedes no saben porque ustedes conocen doctrina sana. Pero cuántos hermanitos a mí me han llamado a veces y me han escrito por email de muchos países llorando. Yo, pastor, los mismos hermanos que tenemos allá en Liberia, 25 hermanos. El pastor, después de ser de una iglesia sana, se metió a los G12 y gracias a Dios que ellos por la palabra dijeron, esto no es de Dios, y se salieron. Y ahora usted sabe cómo están siendo pastoreados por el internet. ¿Cuántos le mandan un saludo a los hermanos? Prefieren sentarse en su casa, no en la casa, en un lugar que ellos tienen, 25 por el internet, porque la iglesia, le voy a decir una cosa, no son las 4 paredes. Si hay 20 personas en un lugar y Cristo es el centro, invocan su alianza, ahí hay una iglesia. La iglesia no tiene que ser una corporación registrada delante de Dios para ser iglesia, ni tener membresía. Donde hay un grupo que aman a Dios, sirven a Dios en palabra santa y hay hombres de Dios que lo dirigen, ahí hay una iglesia que alaba a Cristo, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Nos detenemos, seguimos en la noche.